Esta es la historia del agua. Es una historia de vida y de muerte. Es una historia de riqueza y de pobreza. Es una historia de belleza, de desesperación, de crisis y de esperanza. Vamos a relatar la historia del agua con la ayuda de personajes conocidos mundialmente. Gente que cree que esta podría ser la historia más importante del nuevo siglo. Es un asunto que o se soluciona o habrá otras confrontaciones. Vamos a tener muchas negociaciones y muchos conflictos entre estados donde el tema en disputa es el agua y quién la controla. Una guerra por el agua sería la idea más descabellada. Por desgracia, esto es tan posible como imposible. En este episodio consideramos el papel que juega el agua en las crisis mundiales. Las de antes, las del presente y las que sin duda surgirán en el futuro, cuando los pueblos puedan llegar a la guerra por el agua, la gota de la vida. Valencia, en España, es famosa por sus productos agrícolas. También es hogar de un antiguo rito de justicia. Se llama el Tribunal de las Aguas. Este Tribunal de las Aguas se reúne una vez a la semana junto a la Catedral de Valencia para proporcionar un foro informal, aunque respetado, en el que los agricultores resuelven sus disputas de agua. La jurisdicción del tribunal es limitada y sus formas y procedimientos son poco convencionales, pero cada agricultor en la región lo toma con mucha seriedad, porque el tribunal controla las infracciones del agua y evita que los conflictos se desarrollen. Los jueces de este tribunal no son profesionales, sino hombres del campo, elegidos por los granjeros. Y no hay abogados. Este tribunal es totalmente gratuito y las decisiones se toman inmediatamente después de la presentación de las pruebas. Los tribunales como el Tribunal de las Aguas, que están dirigidos por la gente, suponen una manera eficaz de solucionar los conflictos de agua de nivel local. Sin embargo, a nivel internacional, los conflictos son más complejos y las soluciones presentan más dificultades. En nuestra región, reconocemos que sufrimos una escasez de agua más grave que en cualquier otra región del mundo. Vivimos en permanente conflicto y en competencia por este valioso recurso. El agua nunca está asegurada. Es un aspecto muy importante de nuestras vidas. Los conflictos sobre dos grandes ríos en el Oriente Medio han generado una crisis entre los países de Turquía, Siria e Irak. Turquía se aprovecha de los ríos Tigris y Éufrates mediante una serie de presas que forman parte de un potente proyecto hidrológico. Será Turquía quien se beneficie del proyecto conocido como el Gran Proyecto de Anatolia o GPA.
El proyecto GPA regará 1.700.000 hectáreas de terreno. Es un proyecto muy importante para Turquía, importante para su economía, su futuro, su industria, su educación y su cultura. Para un país cuya población se prevé que aumente a 25 millones de personas en el año 2010, este proyecto para controlar el flujo del río Éufrates es muy necesario a largo plazo. Algo hermoso está ocurriendo. Es como tener una nueva vida. No hicieron nada en esta zona para mi generación y los jóvenes de entonces emigraron en busca de trabajo. Gracias a esta presa vamos a tener nuevas casas, nuevos jardines y se creará mucho empleo. Yo confío en ello. Los jóvenes confían en ello. Pero el proyecto turco GPA preocupa a los países vecinos de Siria e Irak. Al igual que Turquía, Siria también es una nación en vías de desarrollo, cuyos proyectos para fomentar el crecimiento económico incluyen el aprovechamiento del río Éufrates para irrigar sus territorios del norte. Para lograr este crecimiento, la presa de Takba y otras presas sirias fueron diseñadas para irrigar unas 640.000 hectáreas de terreno. Pero al reducir el flujo de agua río abajo a Siria, el proyecto GPA de Turquía ha limitado este potencial y por tanto ha reducido la eficacia de la presa Takba. El gobierno sirio calcula que una vez completado, el proyecto GPA de Turquía habrá reducido el flujo del río Éufrates con destino a Siria en un 40%. Mientras tanto, Irak calcula que su suministro de agua será reducido en un 90% a causa del proyecto GPA de Turquía. Con el control del agua por parte de Turquía en el seno del conflicto, la presa de Anatolia se ha convertido en un potencial blanco terrorista y está bajo constante vigilancia. Con el conflicto sobre los derechos al agua en alza, Siria suministra tanto armas como bases territoriales a los PKK, los separatistas kurdos de Turquía. Y mediante una alianza sin precedente, Siria se ha unido a su antiguo rival, Irak, para condenar el control del agua por parte de Turquía. El conflicto entre estos tres países sobre los derechos del agua parece inevitable. La escasez de agua no es la causa de la amenaza de guerra a lo largo del río Éufrates. Agua hay, y potencialmente suficiente para todos. En un intento para relajar las tensiones, Turquía ha desarrollado otro proyecto conocido como el Acueducto de la Paz. La intención de este proyecto es desviar el agua de los ríos Sena y Ceyhan de Turquía para repartir 2.200 millones de metros cúbicos de agua al año a sus países vecinos en el sur. Mientras haya cada vez más necesidad de comida y de desarrollo económico a lo largo del río Éufrates, si no se toman medidas, las tensiones seguirán intensificándose y la amenaza de una guerra por el agua podrá convertirse en realidad. Cuando viajas por el mundo, al África subsahariana, al norte de África y a todas esas zonas desérticas, la gente cree que el único sitio donde hay conflictos por el agua es en el Oriente Medio. Pero no es verdad. Es un problema que existe en todo el mundo. El río Okavango es una fuente de vida que emana por el sur de África. Nace en la meseta Benguela, en Angola, y pasa brevemente por la franja Caprivi de Namibia antes de entrar en Botsuana y el desierto de Kalahari. Un río y tres naciones, cada una con sus propias ideas sobre la asignación del agua. Una fórmula para provocar el conflicto. En 1994,
Namibia, Botsuana y Angola reconocieron que para luchar eficazmente contra las sequías y el conflicto, tenían que encontrar una manera de compartir este escaso recurso. Todo iba bien hasta 1996, cuando Namibia propuso la construcción de una conducción de 1000 kilómetros de largo. Su meta era bombear hasta 20 millones de metros cúbicos de agua del río Okavango a su zona central y su capital Windhoek. Nuestro país está muy seco. No tenemos suficiente agua. Necesitamos agua aquí en Namibia para poder dar de comer a nuestros niños y nuestros animales y para regar nuestros jardines. Ya no nos queda agua. Queremos que nos traigan agua de otros sitios, de Botswana o de cualquier país que nos la pueda suministrar. Aunque la conducción satisfaría la creciente necesidad de agua por parte de Namibia, en Botsuana les preocupaban los efectos que esto tendría sobre el agua del delta del Okavango, un paraíso natural, y sobre las 100.000 personas que viven allí. Muchas comunidades viven alrededor del delta. A estas comunidades les preocupa el proyecto de Namibia. Si sigue adelante, ellas recibirán menos agua y sus vidas cambiarán irrevocablemente. Nosotros creemos que el gobierno de Namibia debería considerar otras alternativas antes de poner en marcha un proyecto que pone en peligro tantas vidas y tanta fauna. Además, perjudicará a la industria del turismo y podría secar el delta para siempre. Conocido como la joya del Kalahari, el delta del Okavango es una maravilla medioambiental y una importante atracción turística. Aquí, las aguas del río Okavango convierten este gran terreno de sed, el Kalahari, en uno de los pantanos más grandes del mundo. Ha llovido muy poco durante los últimos 10 años y hemos tenido muy pocas inundaciones. Si miras alrededor, ahora estamos en la parte sur del delta y puedes ver cómo eran los ríos antes. Pero como se puede apreciar, ya no hay agua, están secos. La última vez que vi agua en el sur del delta fue hace 9 o 10 años. Se pueden apreciar los efectos que esto ha tenido sobre la vegetación. Solo hay agua aquí durante el verano, si es que llueve. Yo creo que hay que considerar los efectos del desvío del agua río arriba, puesto que la zona del sur ya está seca sin que intervenga nadie. Complejo asunto pacíficamente, se ha fundado una comisión colectiva para la gestión de las aguas en la que las 3 naciones están representadas. La comisión evaluará los efectos de la conducción namibiana sobre el flujo del río Okavango y considerará todos los puntos de vista. Pero encontrar una solución a este conflicto entre el medio ambiente y el desarrollo es una tarea muy complicada. Tienen que concretar planes pacificadores para solucionar las disputas del agua antes de que vuelvan las sequías. De no ser así, como hemos visto en otras partes del mundo, los conflictos entre gente desesperada pueden degenerar en acciones desesperadas. Si los países pactan para dejar el flujo del agua a la naturaleza y se resignan la ciencia y la tecnología, todos saldrán ganando. Durante los últimos 50 años, el río Jordán ha sido fundamental para el crecimiento de la nación moderna de Israel. Pero también se ha convertido en la fuente de vida y de esperanza para todas las gentes de esta región. Either we will all cooperate to manage the resources of the Jordan River Valley together, or we will suffer the consequences together. El río Jordán acaba su viaje al desembocar en el Mar Muerto y nace unos 350 kilómetros al norte, en una región en la frontera de 3 naciones.
A 10 kilómetros del mar de Galilea, río abajo, el río Yarmuk se une al río Jordán. El río Yarmuk, cuyas fuentes principales se encuentran en Siria, forma la frontera entre Siria y Jordania. Los conflictos modernos sobre las aguas del Yarmuk y del Jordán empezaron en los años 50, cuando el Estado de Israel estaba tomando forma. Para hacer florecer el desierto, Israel necesitaba las aguas tanto del río Jordán como del Yarmuk. Entre 1953 y 1964, Israel construyó el Transportador Nacional de Aguas. Consistía en un entramado de canales, cañerías y túneles diseñado para transportar agua del mar de Galilea a las llanuras de la costa de Israel y al desierto de Negev. Pero otras naciones necesitaban este agua también. Muchos árabes temían que el Transportador Nacional de Aguas desviase demasiada agua del río Jordán al sur del mar de Galilea. Esto sería una amenaza para los países vecinos de Jordania y Siria. En 1964, la primera cumbre árabe propuso evitar el proyecto israelí. Al año siguiente, Siria inició su plan de desvío de aguas. Su objetivo fue impedir que las aguas del río Jordán llegaran a Israel. En el verano de 1965, el ejército israelí respondió con un ataque abierto a la zona de construcción. The Syrians tried to deviate the Jordan River from coming to Israel. And Israel was decided not to allow it happening because it would dry out our country. We knocked out the Syrian. Destruimos el equipamiento sirio con el cañoneo de nuestros tanques. By tank gunfire, then we attacked with the Air Force. Luego atacamos desde el aire. Also, the airplanes destroyed. Los aviones también ayudaron a destruir gran parte de su equipo. Then they had to give up. Se vieron obligados a abandonar su proyecto de desvío de las aguas del río Jordán para privar a Israel de su agua. 2 años después, el ejército israelí conquistó zonas de Egipto, Siria y Jordania durante la Guerra de los 6 días. Una guerra por el agua. Al ganar el control de la región de los Altos del Golán en Siria, los israelíes ocuparon 2 de las 3 zonas principales del río Jordán. También se apoderaron de la Franja de Gaza y del acuífero de Yarkon Tanimín, que en la actualidad proporciona una tercera parte del suministro de agua de Israel. Como consecuencia, hoy en día las desigualdades entre las naciones son impresionantes. Israel tiene 8 veces más agua que los 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza y en la Franja Oeste. Yo construí una casa y una reserva de agua de unos 50 metros cúbicos para mi familia y para mí, pero las autoridades que ocupan la zona las destruyeron. Yo no tengo otra fuente de agua. El pueblo no tiene una infraestructura de agua. No hay depuradoras para las aguas residuales. No hay manantiales. No hay nada. Los israelíes que ocupan la zona desvían el agua a las poblaciones de sus inmigrantes. Nuestra principal fuente de agua viene del cielo. No tenemos otra. El agua que compramos se la compramos a los israelíes y pagamos mucho por ella. Mientras las sequías se prolongan verano tras verano, los pueblos palestinos solo reciben agua 1 o 2 días a la semana. Con frecuencia los aldeanos tienen que comprar su agua a vendedores privados a precios muy elevados. Las tensiones se intensifican cuando en zonas como la Franja de Gaza los inmigrantes israelíes disfrutan del agua de los pozos y del suministro nacional. Cuando llegamos hace 15 años, cavamos este pozo para solucionar el problema del agua. Hoy, 7 años más tarde, estamos conectados al Transportador Nacional de Agua. Ha sido la solución al problema de agua en esta zona. Solo usábamos el agua del pozo para lavar y para regar las plantas, nunca para beber. Solíamos comprar agua potable. Los agricultores palestinos de la Franja de Gaza
también sufren de la escasez de agua de calidad. Cada año el nivel del agua subterránea baja de 15 a 20 centímetros. Como resultado, el agua salada del mar Mediterráneo sube cada vez más hacia el interior y acaba con todos los cultivos que encuentra en su camino. Nuestros árboles estaban florecientes, pero empezaron a morir cuando el agua se salinizó. Talamos los árboles grandes y los reemplazamos con árboles jóvenes, pero estos duraban apenas un año. La tierra se blanqueó y los árboles volvieron a secarse. El agua salada daña los árboles y la vegetación de manera permanente. Aquí la vegetación es mala a causa del agua salada. En mi opinión, esta situación no va a mejorar, ni para los judíos ni para los palestinos. La situación va de mal en peor y creo que los judíos tendrán que buscar otra solución. Water has been a source over so many years of erosion of confidence, of tension, of really human rights abuses, really, of so many in, for example, the West Bank areas whose traditional water supplies have been controlled and depleted by occupation authorities. That must stop if we're going to be able to develop a climate for peace. Aquí hay una clara división entre los que tienen y los que no tienen. Durante años parecía que esta situación seguiría siendo la causa de disputas de agua en el Oriente Medio. Pero el tratado de paz firmado por Israel y Jordania en 1994 ha ofrecido un rayo de esperanza. Idealmente, los logros de este tratado servirán como modelo para solucionar otras disputas de agua existentes en la región. El proceso de negociación solo funcionará cuando se reconozca que una distribución equitativa de los recursos, siendo el más vital el agua, es la única garantía de estabilidad, de paz y de seguridad para el futuro. Si existen 4 países que comparten el agua de un río que nace en uno de los países, y 3 de estos 4 países se unen y se ponen de acuerdo sobre cómo administrar el recurso, cómo mantenerlo limpio, cómo evitar contaminarlo, cómo asegurar que haya peces, es algo constructivo para los que trabajan juntos. No solo creará un clima de confianza entre ellos, sino que les unirá más a raíz de su interés común. Su supervivencia depende del recurso que tienen en común. El agua es la posesión que tenemos en común todos los habitantes del planeta. En el próximo episodio miraremos al futuro y veremos cómo las nuevas tecnologías ayudan a satisfacer la creciente demanda de agua. La gota de la vida.